y en el tejido blanco. Por lo tanto, anteriormente se consideraba, la diapositiva anterior, se consideraba que los adipocitos, esa era la función o termogénesis o almacén de energía. Ahora se sabe que la función es mucho más compleja que eso y yo no sé si se alcanza a ver, me parece que no, pero aquí les voy a tratar de mencionar brevemente lo que yo tampoco alcanzo a ver, que son todas las funciones en las que se ha descrito que el tejido adiposo blanco participa. Son funciones preferencialmente de tipo endócrinas. Entonces, por acá dice que hay producción de citocinas y proteínas que se relacionan con estas, producción de proteínas que hacen parte del sistema inmunológico, además el control de la ingesta alimenticia, y me parece que se ve mejor, también la participación con el sistema nervioso, con el sistema nervioso a través de los receptores en el tejido adiposo de catecolaminas, receptores de hormonas proteicas, receptores nucleares que son principalmente factores de unión a hormonas esteroides. Entonces, el tejido adiposo blanco es un tejido muy activo en términos endocrinos y nosotros podemos ver que como consecuencia de la ganancia, el incremento en la ganancia de peso, el primero que sufre es este tejido adiposo blanco. En esta caricatura lo que trato de ejemplificar es que como consecuencia de la obesidad, el tejido adiposo sufre básicamente dos cambios que tienen que ver con el desajuste que va a llevar hacia la generación de algunos patrones en el síndrome metabólico. En este gráfico podemos ver el número, se grafica un número de células y la respuesta de este número de células conforme aumenta la masa corporal. Y en el de abajo vemos el tamaño de las células en respuesta al mismo aumento en el índice de masa corporal. Nosotros vemos que un sujeto con peso normal posee un número definido de células y además un tamaño en estas células. Este es el adipocito que yo les mencioné en un sujeto normal puede medir entre 10 y 120 micrómetros de diámetro, o sea, es muy chiquito. Conforme se gana peso, los adipocitos aumentan tanto en número como en tamaño, llegando a alcanzar tamaños hasta 5 o 6 veces mayores el tamaño que lo que observamos en una persona con peso normal. Se pueden observar adipocitos de hasta 500 o 550 micrómetros, que eso es mucho, eso es casi medio milímetro en sujetos que padecen obesidad mórbida. El aumento en el número de adipocitos se conoce como hiperplasia adipositaria y es el tipo de desorden que sufren los adipocitos principalmente en los niños. El aumento en el tamaño se llama hipertrofia adipositaria y es la característica del desajuste de los adipocitos en el adulto. Cuando se presentan estos procesos tanto de hiperplasia como de hipertrofia adipositaria, la lámina que les presenté de todas las funciones endocrinas del adipocito se modifica, dando prioridad particularmente a las funciones que tienen que ver con la respuesta inmunológica. Y es aquí donde vamos a empezar a entender la relación que existe entre una célula como el adipocito y una célula típicamente inmunológica como el macrófago. Entonces, las funciones que se privilegian en el tejido adiposo hipertrófico o hiperplásico, las funciones que se privilegian son las funciones inmunológicas, la producción de citocinas proinflamatorias, la disminución de citocinas antiinflamatorias, la producción de receptores para estas citocinas, la producción de proteínas de fase aguda, que vamos a ver con un poco más de detalle en las siguientes diapositivas. Entonces, el tejido adiposo, como consecuencia de la obesidad, ahora se conoce y se dice que se empieza a inflamar, y voy a tratar de explicar a qué nos referimos con esto de que se empiece a inflamar. Nosotros estamos con la participación desde luego del doctor Antonio González Chávez, del doctor Francisco Galindo, la doctora Santa Quiñones en el Hospital General. Estamos realizando diversos protocolos de investigación que están encaminados a tratar de entender esta relación
no en realidad, no en todos los pacientes, sino particularmente en los pacientes mexicanos, dado que tenemos particularidades genéticas, nutricionales, que nos hacen distintos a lo que podemos observar en otras partes del mundo. No quiere decir que sea menor o mayor el problema, simplemente quiere decir que debe ser un esfuerzo individualizado o centrado en la población mexicana. Y ya voy a mencionar un poco más adelante cómo hay unos marcadores que se encuentra reportado por otros grupos en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, que funcionan muy bien para predecir todos este tipo de alteraciones que vamos a ver en esas poblaciones, pero que no son los más óptimos para la población mexicana. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio panel para entender cómo es esta patología en el mexicano. Entonces, uno de los protocolos que estamos desarrollando es que los pacientes, verificar si la cirugía bariátrica en pacientes que padecen obesidad mórbida modifica el estado metabólico e inflamatorio en ellos. Entonces, digamos que el abordaje ahí desde afuera hacia adentro. Entonces, el sujeto se somete a cirugía bariátrica y entonces se verifica cómo disminuye la insulina, la glucosa, las proteínas proinflamatorias, si aumentan las proteínas antiinflamatorias. Ese es el estudio que estamos haciendo para tratar de ver cuáles son los actantes principales y tratar de potenciarlos también de manera farmacológica. Entonces, lo que tenemos aquí es una muestra de tejido adiposo de tres tipos de sujetos: un sujeto con peso normal, un sujeto con obesidad mórbida que no presenta resistencia a la insulina y un sujeto con obesidad mórbida que sí presenta resistencia a la insulina. Es el mismo caso para todos estos marcadores. TNF-alfa, y medimos los niveles del RNA mensajero, que es la expresión de citocinas proinflamatorias, la expresión del RNA mensajero y la producción de la proteína en algunos casos. Entonces, ustedes pueden ver cómo el TNF-alfa, que es una típica citocina proinflamatoria, se eleva en los sujetos que padecen, en el tejido adiposo blanco de los sujetos que padecen obesidad mórbida, pero no resistencia a la insulina, con respecto a los sujetos delgados, pero que esta producción se eleva todavía mucho más en los sujetos que sí padecen resistencia a la insulina. Y observamos la misma tendencia para el caso de otra citocina proinflamatoria como la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y las proteínas que se producen. Estas son los mensajeros, estas son las proteínas. Entonces, no solo está verificado a nivel del DNA, sino también a nivel de las proteínas, que son las que tienen la funcionalidad. Y también de otros factores asociados al reclutamiento de células inmunológicas hacia el tejido adiposo. Voy a mencionar más adelante que este reclutamiento de células inmunes hacia el tejido adiposo es atípico y contribuye en la generación del síndrome metabólico. Al menos eso es lo que hemos planteado y lo que otros grupos también desde luego han planteado. Entonces, se puede observar cómo durante la obesidad se elevan estos factores en el tejido adiposo de los sujetos, pero que cuando se presenta resistencia a la insulina, esta elevación de factores proinflamatorios en el tejido adiposo es mucho más alta. No solo los factores a nivel de tejido adiposo se elevan, sino parece que esta elevación es también a nivel sistémico, es decir, en el torrente circulatorio de estos sujetos. Nosotros tenemos aquí tres tipos de personas: los sujetos delgados o con peso normal, los sujetos con sobrepeso y sujetos con obesidad. Entonces, y todos estos son marcadores. Unos son proinflamatorios, por ejemplo, estos tres son proinflamatorios, y vean cómo conforme se gana índice de masa corporal, estos factores tienden a elevarse. O sea, nosotros tomamos una muestra de sangre y vemos ahí. Entonces, el fenómeno no solo es localizado a nivel del tejido adiposo, sino parece que se extiende a nivel sistémico, con consecuencias que voy a mencionar un poco más adelante. Y por el contrario, los factores antiinflamatorios poseen un papel inverso.
disminuyen conforme hay una ganancia de peso. Estos dos son antiinflamatorios. Y lo que les decía, este factor parece predecir muy bien en la población afroamericana y en la población china y coreana el incremento en peso, pero en los mexicanos parece no moverse. O sea, no hay diferencias entre una persona con peso normal y una persona que padece obesidad. Por lo tanto, este no sería un buen marcador, dado que la Federación Internacional de Diabetes, además de los parámetros que les mencioné de considerar el síndrome metabólico, recomiendan considerar estos otros parámetros inmunológicos para tratar de dar el diagnóstico y tratamiento adecuado al síndrome metabólico. Pero parece que estos, que sí funcionan, como les digo, para otras poblaciones, para los mexicanos, no serían los más exactos, a diferencia de otros en los que sí se muestra una tendencia muy clara y que en otras poblaciones no hay diferencias. Entonces hay particularidades genéticas, no voy a hablar de eso, seguramente les van a hablar de las particularidades genéticas en nuestra población y son las que creemos, además de nutricionales desde luego y de hábitos de actividad física, que condicionan este panel en el mexicano. Estos